Sé que es necesario estar adherido a la vid verdadera, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a ir rápidamente a la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Me vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Aleluya. Sean bienvenidos todos los que estamos aquí en esta noche. Amén. Bendiga hermano Omar, a su amada madre también, ¿verdad? Que nos visita. Gloria al Señor, la sierva. Gloria al Señor, y así a cada uno que está en esta noche, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a meditar unos cuantos minutos en la palabra. Amén. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero si usted me regala su atención, vamos a ser breves. Amén. Regáleme su atención, una media hora, unos 40 minutos, para poder meditar sólidamente en la palabra. Amén. No se distraiga. Si va a ir al baño, vaya ahorita, pero venga y se siente en su silla y reciba la palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto tienen Juan capítulo 3? Amén. Vamos a leer un solo versículo de la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 30. Lea conmigo. ¿Cuántos me acompañan en esta lectura? Es un solo versículo. Léalo conmigo con voz de trompeta. Amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Repita conmigo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Amén. Otra vez: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: ¿por qué es necesario? Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, Dios mío santo. Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Padre, que en esta noche que estamos partiendo el pan de su palabra, Señor amado, que usted nos ha convidado a su mesa, Dios mío de la gloria, pueda, Señor amado, en esta hora liberar los aires, Dios mío santo. Todo lo que se mueve en la atmósfera espiritual pueda ser atado, pueda ser ligado, pueda ser sujetado bajo la planta de nuestros pies. Todo aquello que robe la atención de su pueblo, Señor amado, todo aquello que quiera quitar la semilla de su palabra, en el nombre de Jesús, Dios mío de la gloria, circuncida nuestros oídos, Padre, para poder oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. En esta hora, Padre, regálanos tu palabra, Señor. Nos quitamos de este lugar y damos lugar a su Espíritu Santo, que es el que escudriña los corazones, que es el que conoce las necesidades de tu pueblo. Señor amado, sea usted en esta noche hablando, Padre. Me es necesario que yo mengue y que usted crezca, Padre, para su gloria y para su honra. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo creemos. El pueblo del Señor dice: amén. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria. ¿Cuántas veces hemos recitado este versículo, aún de memoria? Hemos leído estas porciones de la palabra. Muchas veces, tal vez, sin analizar la profundidad que este corto versículo de la Escritura tiene. El pueblo de Israel venía en una etapa de la vida del pueblo en donde había habido mucho silencio, desde que 400 años habían pasado que no había habido profeta en Israel. 400 años en donde no había habido oráculo, no había habido revelación. 400 años que en el templo se celebraban los sacrificios, se leía y se impartía cada sábado la instrucción de la Torá, se guardaba el día de reposo y se hacía todo lo acostumbrado a la ley, pero que era necesario que alguien apareciera preparando el camino para poder introducir a aquel hombre que iba a caminar por las calles de Jerusalén, de Galilea, de Samaria y todos esos lugares por los cuales nuestro Señor Jesús anduvo.
Era necesario que se levantara alguien que fuera un precursor de esas verdades del reino, las cuales nuestro Señor venía a anunciar. Juan el Bautista había sido profetizado desde antes su advenimiento de él. Había sido anunciado por los profetas que antes, previo a la venida de nuestro Señor Jesús, se iba a levantar un profeta como Elías, el cual prepararía el camino y enderezaría la brecha por donde nuestro Señor iba a caminar. Amén, aleluya. La tarea de este hombre era una tarea muy grande. El trabajo de este profeta de Dios era un trabajo el cual nunca nadie lo tuvo antes. Era un encargo divino que se le había depositado en las manos a Juan el Bautista. No solamente preparar el camino, sino también señalar con aquel dedo profético la persona de Jesucristo y decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario también que ese Cordero que venía hecho carne también fuera bautizado por Juan el Bautista. El Señor viene a él y Juan reconoce cuál es su lugar y le dice: Señor, ¿por qué vienes a mí para ser bautizado por mí? Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. Yo tengo que ser bautizado por ti porque tú vienes a mí. El gran honor y el gran privilegio de Juan el Bautista lo hacía tener los pies parados y firmes en la tierra, porque el hombre siempre ha metido ciertos aspectos de la humanidad del hombre en su vida que no le permite reconocer y hacerse a un lado cuando su tiempo ha llegado. Amén. Juan el Bautista está en esta ocasión bautizando en el río o en el lago de Enón. En el verso 23, él bautizaba en Enón, pero en el verso 22 dice la palabra del Señor del capítulo 3 que hemos leído. En el verso 22 dice la palabra del Señor: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y anduvo allí con ellos. ¿Y qué dice? Bautizaba. El verso 23 también dice que había otra persona también bautizando simultáneamente. Dice el verso 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Amén. Vemos claramente y simultáneamente dos tipos de bautismos. Un bautismo que viene para arrepentimiento de pecados, el cual precedía al Señor Jesús. No se puede llegar al Señor Jesús si primeramente no nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. El lineamiento bíblico es claro. Es el perdón de pecados. Es el pecado el que hace la división entre Dios y los hombres. Amén. Y al quitar de en medio ese problema tan grande que es el pecado, el acceso hacia la persona de Jesús está libre para que nosotros podamos recibir el nuevo mensaje. Amén. El cual Él trae, que procede de la gracia y procede del amor. Amén, amén. Juan y Jesús bautizaban, y de pronto entiendo la necesidad impetuosa que hay en la iglesia el día de hoy de hablar acerca de estos pasajes de la Escritura. Porque Juan el Bautista en el versículo 30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Esas palabras de Juan el Bautista resuenan en mi oído y en mi corazón. Es reconocer la divinidad y es reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Así es. Es necesario que el Señor sea levantado
y que nosotros descendamos. Amén. Es Amén. necesario que Cristo el Señor se levante como Rey y nosotros caigamos postrados a sus pies, dándole toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Es necesario que el hombre reconozca quién es delante de Dios y se humille y reconozca que sin santidad, que sin poder apartar el pecado de su vida, no puede acercarse a Dios. Es necesario que el hombre reconozca, es necesario que reconozcamos que delante de Dios no somos nada. Amén. Y somos nadie. Así es. Quiero hablarles esta noche bajo la formación del verdadero carácter que Dios aprueba. No solamente en el hombre como individuo, sino también en el hombre como iglesia, como conglomerado, como grupo de cristianos y creyentes nacidos de nuevo, sino también como líderes y como ministros del evangelio. Es necesario que pasemos por este versículo 30. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos cada día más para que toda la gloria y toda la honra sea de Él. Es necesario. Esta noche quiero hablarle no solamente como iglesia, sino como individuo, como persona que ha creído en Jesús y ha recibido la salvación, sino también como líder, como pastor, como evangelista, como ministro que nos esté viendo. Es necesario que nosotros tengamos la actitud de Juan el Bautista. Amén. Y descendamos a ese nivel en donde le demos a Dios toda la gloria y toda la exaltación. El día de hoy podemos ver en el ambiente cristiano que se le da más pleitesía al hombre, que se le da más adoración a los títulos, que se le da más auge o más reconocimiento a cualquier cosa que el hombre haga que al Creador mismo. En muchas ocasiones hemos podido ver que los hombres se han vuelto amadores de sí mismos. Hemos podido ver que no hay ningún tipo de integridad espiritual en la vida de los siervos y no han cuidado de darle toda la gloria y toda la honra al Señor Jesús. Amén, amén. Dios no comparte su gloria con Amén. nadie. Con nadie. Empecemos desde ahí. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor Jesús bautizaba y luego bautizaba a Juan también. Y los dos estaban haciendo la misma obra del reino de Dios. Tanto como Jesús como Juan el Bautista bautizaban, estaban realizando la misma obra de salvación. Como mucho consiervo, como mucho pastor que está en otras ciudades, está en otros lugares, en otros países, está llevando a cabo la obra del evangelio, está llevando a cabo la obra del Señor. Cada uno de nosotros somos responsables por lo que el Señor nos ha entregado. Y queremos llegar al punto que Juan el Bautista llegó en reconocer que era necesario que el ser humano menguara para que la excelencia de Dios subiera y se exaltara. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo le decía a los galatenses, vaya conmigo a Gálatas. Quiero ir despacio para que usted me entienda. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo le dice a los galatenses, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La formación del carácter que Dios aprueba para sus siervos, para su iglesia. Esos dolores de parto que el apóstol Pablo experimentaba por la iglesia de los Gálatas, era porque los Gálatas habían recibido la gracia del Señor. Y otra vez
habían seguido doctrina de hombres y habían venido a querer volverse a la ley de donde habían salido. En los versículos anteriores podemos ver al apóstol Pablo diciéndoles: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Cuál verdad era esa? El verso 17 dice: tienen celo por vosotros, pero para bien, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El celo que el apóstol Pablo tenía por esta iglesia era porque habían entrado hombres a judaizar la iglesia y a perder otra vez la confianza en las obras de la ley, cuando esta iglesia misma había sido y había recibido el evangelio de la gracia del Señor. El apóstol Pablo les dice: hijitos, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, hasta que la magnitud de Cristo pueda otra vez ser formado en vosotros. Es necesario que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es necesario que, como Juan el Bautista, nosotros reconozcamos nuestra humanidad y podamos dejar que Cristo sea formado en nosotros. Como iglesia muchas veces no hemos dejado todavía aquellas cosas que venimos arrastrando del mundo, tal vez porque el Señor no ha sido formado completamente sobre nosotros. El apóstol Pablo dice: vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto. Juan el Bautista estaba con Jesús bautizando, y de pronto pasan las cosas que pasan en muchos lugares. Verso 24 del capítulo 3 de Juan. Dice la palabra del Señor: porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Óigame, entraron en una contienda acerca de una doctrina de purificación, la cual obviamente, si era doctrina de purificación, quedaba abolida por el bautismo en agua, que era el arrepentimiento de pecados. Amén. ¿Qué más doctrina que arrepentirse y convertirse de los pecados? ¿Qué más puro una alma limpia, sin pecado, sin culpa delante de Dios? ¿Qué más limpio que una persona reconozca la degradación moral y espiritual en la que ha caído y pueda pedir perdón por sus pecados y pueda ser bautizado en las aguas, en donde muere al viejo hombre y resucita para el nuevo hombre? Amén, aleluya. ¿Qué más purificación podía haber que eso? Ajá. Y los discípulos de Juan trataban de convencer a los judíos acerca de esa enseñanza. En el versículo 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Óigame, poco a poco la gente empieza de alguna manera a desviar la visión del líder, a sembrar un tipo de cizaña en donde el hombre que estaba llevando a cabo la obra de Dios, bautizando a todo aquel que se arrepentía y estaba haciendo su ministerio tranquilamente, de pronto alguien llega con la noticia que alguien más está haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que alguien más abrió una iglesia, que alguien más está echando fuera demonios, que alguien más está profetizando.
que alguien más está predicando en las calles, que alguien más estaba liberando a los cautivos. De pronto, en el verso 27, Juan el Bautista le responde y le dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria a Cristo, aleluya. No podemos hacer nada si no lo hemos recibido de parte del Señor. Por tal razón no tenemos ningún derecho de juzgar a nuestros consiervos en la obra de Dios, porque ellos no hicieran nada si no lo hubieran recibido de parte de Dios. La gente empezó a llenarle la cabeza a Juan el Bautista, empezó a señalar, empezó a juzgar. Pero Juan el Bautista estaba bien parado en la obra que el Señor lo había llamado. ¿Y cuánta gente, hermanos, se detiene en su caminar de la obra del ministerio, prestando atención a los chismes, a los dimes y diretes que la gente trae? Y se quita la visión que tenemos a la mano de salvar todo aquel que se había perdido, y nos ponemos a pelear entre nosotros. ¿Cuántas veces llega la gente a hablar y a meter ese tipo de cizaña? Que muchas veces no nos damos cuenta, puede sonar muy espiritual, pero sigue siendo cizaña. Amén. Le dice: Rabí, allá está un hombre que está bautizando, y ahora toda la gente viene hacia él. Cuando un ministerio está creciendo, se levanta la murmuración de los demás. Cuando un ministerio está en el auge de poder trabajar en la viña del Señor, se levantan los celos, las envidias, y se levanta todo aquello que de alguna manera quiere obstaculizar la obra de Dios. El cuidado que nosotros debemos de tener es de no caer en ese juego. El cuidado que nosotros debemos de tener es saber a quién Dios nos ha llamado a cada uno. El cuidado que nosotros debemos de tener es el cuidar la viña nuestra. El cuidado que nosotros debemos de tener es velar por nuestra propia salvación. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias murmuran entre sí? Y de pronto hay muchas gentes que se van desgregando de la iglesia o se van alejando poco a poco, porque alguien se levantó hablando. ¿Cuánto líder se ha quedado estancado porque alguien más llegó y le dijo: por allá está otro pastor que se levantó, y ese pastor está creciendo y tiene mucho más gente que tú, que ya lleva 5 años en el ministerio? De pronto el corazón de aquel pastor recibe estas palabras, y la oración que ahora Dios está escuchando es una queja que está delante de su altar diciendo: Señor, pero ¿por qué aquellos de aquella iglesia, aquellos de aquel ministerio tú les estás dando y a mí no me das? Y empezamos a esas oraciones que son guiadas por cizaña. Y no nos paramos como Juan el Bautista y decimos: si Dios está levantando a mi hermano, gloria a Dios, porque él no podría hacer nada si no lo hubiera recibido de parte de Dios. Gloria a Dios que si Dios está levantando ese ministerio, porque no hubieras hecho nada si la mano de Jehová no estuviera con ellos. Dios bendiga a esos siervos, a esa sierva que Dios está empezando a levantar. Amén. No pudieran hacer nada si no fueran de Dios. Sí, que se levanten los que no quieren. Aleluya. Juan el Bautista era un hombre catalogado por un carácter muy fuerte en cuanto a las decisiones del reino de Dios. En una ocasión, los escribas y fariseos le querían ver la cara y llegan delante de él para que los bautizara. Pero
Dios sabe que no querían ser bautizados. Nomás querían tentarle. Aleluya. Y el Señor, y cuando el Bautista se para y le dice: ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? Uy, uy, uy. Engendro de víboras. ¡Ay! Oh, sí. Esto es para arrepentimiento de pecados. Ya le Le rapó la revela mano. que en su corazón no había arrepentimiento, por lo cual no eran aptos para ser bautizados. Cristo vive. Duro con la En piedra. muchas ocasiones nosotros venimos delante del Señor tentando, pero Dios sabe que nos estamos acercando tal vez por conveniencia, pero no con un corazón sincero delante de Él. Nos estamos acercando nomás por apariencia, porque la gente va a decir: oh, Anás se miraba con Caifás y decía: vamos con Juan, porque si no van a decir que somos carnales. Aleluya. Y empezaron a vivir un evangelio de apariencia, hermano. Y empezaron a vivir por el qué dirán en lugar de tomar una decisión por Cristo. Juan el Bautista, hermano, era un hombre de un carácter firme delante de la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Empieza y le dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y les dice estas palabras: vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, Aleluya. sino que soy enviado delante de Él. Aleluya. Yo soy un siervo de Dios. Yo no soy Dios. Amén. Aleluya. Yo soy enviado delante de Él a preparar el camino. Yo soy un siervo nada más, yo no soy el Cristo. Por eso nosotros debemos de pararnos firme en la roca y reconocer quiénes somos delante de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Los pastores no son Dios. Ajá. Aleluya. Gloria a Dios. Los siervos en la iglesia, ancianos, diáconos, no son dueños de la iglesia. No. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos son siervos de Dios. Amén. ¿Cuántas iglesias hay que tienen atado a los miembros? Si te vas de aquí te va a caer juicio porque Uy. Dios no te ha dado la salida. Ay, Es santo. cuando yo le tengo que pedir permiso a alguien para Santo. buscar mi propia salvación. Hoy Si sí. Dios te está sacando de ese lugar es porque Dios sabe que espiritualmente estás decayendo, estás muriendo y Dios quiere trasplantarte junto a corriente de agua viva para que tu vida espiritual no muera. Tal vez los cardos y las espinas han crecido y te están ahogando. Aleluya. Pero hay mucha gente que está atada dentro de las iglesias y no puede gozar de la libertad de Dios. Amén. Hay gente que está en su banca con temor de lanzar, con temor de darle libertad de espíritu, porque tiene miedo que lo señalen, que lo juzguen. Ya lo vieron. Nosotros no somos el Cristo, solamente somos enviados delante de Él para hacer su obra. Amén. Aleluya. El verso 29 dice: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aleluya. Aleluya. Debemos de gozarnos que la iglesia se está volviendo a Dios. Debemos de gozarnos que hay un pecador que se arrepiente y llega a los pies de Cristo. Debemos de gozarnos que hay gente que se ha apartado de los caminos de Dios y otra vez está regresando a casa. Debemos de gozarnos. Ese mi gozo está cumplido, dice Juan. Cuando tenía el corazón lleno de gozo, exclama estas palabras y dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya. Hay muchos pastores que no dejan a Dios crecer porque quieren crecer más ellos. Hay muchas iglesias que están afanadas en crecer ellos, pero no quieren que Dios crezca en medio de ellos. Háblanos, Señor. ¿Cuánta gente y cuántos cristianos habemos que queremos crecer más nosotros que Dios en nosotros? Aleluya.
Por eso las obras de la carne son manifiestas en nuestra vida. Por eso vivimos una vida carnal, porque la vida de Dios no se ha manifestado en nosotros y por nosotros. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía: hijitos, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La urgente necesidad que una doctrina cristocéntrica sea formada dentro de la iglesia, un cuerpo unido para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Oh, sí. Si nosotros fuéramos dioses, no tuviéramos pueblo en las iglesias. Amén. Amén. Ya nos vieron. Ya los hubiéramos matado a todos. Amén. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Aleluya. La religión mata, hermano. Ajá. Amén. Amén. La ley mata. Amén. Amén. Acusamos al que tropieza, al que cae, pero no tenemos un espíritu de restauración en nuestra vida. Amén, así es. Aleluya. Gloria a Dios. No restauramos, no extendemos la mano al que ha caído. Amén. Amén. Aleluya. Pasamos por encima de ellos con nuestra religiosidad. Aleluya. Pasamos como un tropel de elefantes encima de ellos, diciendo y decretándoles juicio. Te mereces lo que te está pasando por Ay. apartarte de los caminos de Dios. Santo. Te mereces, te lo advertí, que no te fueras de la iglesia. Y empezamos a hablar de una manera que no corresponde como cristianos. Debemos de manifestar las entrañas y el amor de Cristo, porque hay muchas iglesias petrificadas que no crecen porque no tienen amor por las almas. No tienen amor por restaurar al que ha caído. Recuérdate de dónde el Señor te sacó a ti. Recuérdate cuántas veces le ha fallado al Señor y Él sigue teniendo misericordia de ti. Amén. ¿Por qué vas a pasar por encima de aquel hermano que está caído, que está necesitando una palabra de aliento? Y te mira a ti con hambre de esperar una palabra de aliento, y lo que recibe de ti es una patada. Ajá, así es, amén. Aleluya. Tenemos que reconocer que nosotros no somos el Cristo. Así es. Fuimos enviados delante de Él para preparar el camino. Juan el Bautista estaba tan afanado en preparar al pueblo de Israel para que cuando el Mesías entrara por aquellas calles, el pueblo de Israel lo reconociera, lo abrazara, y la salvación una vez más vendría a su pueblo. Amén, amén. Pero otra vez más los hombres se ponen en el medio. Si nosotros no tomamos la actitud de Juan el Bautista y dejamos que Él crezca y dejamos que Él sea formado en nosotros, nosotros jamás viviremos un verdadero evangelio. Podemos ser una bola de religiosos sentados en un lugar de 4 paredes, pero nunca manifestaremos la gloria de Cristo. Nunca manifestaríamos el amor, la gracia, la bondad, la benignidad de parte de Dios. Porque de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Debemos de regresar a la senda antigua. Debemos otra vez pararnos en los caminos y preguntar cuál sea la senda antigua y andar por Él. Amén, aleluya. El verdadero juicio de parte de Dios es la misericordia. Aleluya. Si nosotros hablamos con misericordia, las almas vendrán a sus pies. Amén, amén, aleluya. Juan el Bautista le dijo: arrepentidos y convertidos, y cada quien bautícese para arrepentimiento de sus pecados. Amén. Y a Juan el Bautista venía todo tipo de gente, se bautizaban en las aguas y recibían, y fue esa misma gente la que reconoció al Mesías. Y dijo Juan el Bautista: el amigo del esposo se goza porque ve al esposo con la novia. Y eso debe de ser la actitud de nosotros como siervos de Dios. Anhelar que la novia, la iglesia, el pueblo de Dios esté en una relación sincera de parte de Dios.
Debemos de traer al pueblo de Dios más cerca de parte de Dios. Ese es nuestro trabajo como siervos de Dios. Ese es nuestro trabajo. Debemos de traer a la gente que esté en amores, que entre en la el gozo del amado. Nosotros podamos ser satisfechos y decir: Señor, hice mi parte, cumplí con mi trabajo. Otra vez tu iglesia está rendida a tus pies. Otra vez tu iglesia está caminando en santidad. Otra vez tu iglesia está oyendo la palabra. Otra vez la iglesia está caminando en obediencia. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué tenemos? Sermones chamuscados a nuestra propia conveniencia, cortados con una tijera. Amén, No le aleluya. queremos hablar de bendición a la gente, Uy. de prosperidad. Un evangelio libertino que no te permite alejarte de tu vida pecaminosa que llevas. Ese día el Señor no puede venir y entrar en la recámara en amores contigo, porque hay una división. Hay algo que está estorbando para que Él pueda venir. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Juan el Bautista y Jesús estaban haciendo la misma obra. Ellos estaban bautizando. Estaban haciendo lo que Dios les había mandado. Por eso no hay lugar para el celo. Si hay otro que se levante, gloria a Dios. Amén. Si Dios quiere levantar a cualquiera, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tendría nada si no le fuera dado del Padre. Ajá. Si Dios puede levantar a cualquiera. Él dijo en una ocasión: si estos callaran, las piedras Hablarían por ellos. pero Amén. no se levantaría una piedra. Ahí está. Hoy sí. Más Gloria claro a no. Dios. Dios se levantaría una piedra si tú no quisieras. Hoy sí. Más claro. Ahí está. Si tú no estarías dispuesto a pagar el precio. Hoy Si sí. tú no estarías dispuesto a que Él crezca y tú menguar. Ya sacudió el árbol. No debemos de entrar en discusiones por lo que otro hace. Debemos Amén, de amén. estar firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, para que nosotros podamos cumplir lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Amén. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta iglesia hay enterrando muertos, hermano? No se mueve ni una mosca. Sus servicios son muy muertos. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo de hombres. Hay doctrina de hombres matando al pueblo. Hermano, nosotros tenemos que enfocarnos en la doctrina de salvación, en la doctrina de santidad. Yo no voy a cambiarlo a usted. Si usted quiere venir pintada de la iglesia, es su problema. Usted le va a dar cuentas a Dios. Ajá. Hoy sí. Correcto. Así Yo no es. lo puedo forzar a que usted no lo haga. Amén. Yo le voy a predicar la palabra y que sea el Espíritu Santo hablando a su vida. Amén. Yo no voy a cambiar a nadie. Yo no le voy a decir: hermano, póngase el velo, no se lo ponga. Yo creo fielmente en la doctrina del velo, Aleluya. pero yo no voy a cambiar a nadie, ni voy a forzar a nadie. Amén. Así es. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, las ovejas oyen la voz de su pastor. Amén. Y si la escritura dice que la mujer se cubra para orar y profetizar, es una palabra de parte de Dios. No es una doctrina de salvación. Ponerse el velo no la va a salvar, pero sí le va a reconocer autoridad en el mundo espiritual para que los demonios se le sujeten. ¿Sabe por qué? Porque el velo se le ha dado a la mujer por señal de autoridad. Por señal de autoridad. Autoridad, que usted está sometida bajo una autoridad, la cual es su marido, y su marido está sometido a una autoridad, la cual es Cristo, y Cristo está sometido a una autoridad, la cual es Dios. Entonces, mujer, ¿qué demonio te podrá hacer frente? Si estás bajo autoridad de parte de Dios, autoridad divina. ¡Aleluya! Eso es lo que debemos de enseñarle a la gente. Amén, gloria a Se le Dios. pega a su mamá, dile sorry. No estoy enojado, hermano. Ay, santo. Imagínense si estuviera enojado. Nos crucifica. Ay, ay, ay.
Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros debemos de gozarnos con la parte que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. Amén, así es. Nosotros debemos de gozarnos con lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. ¿Sabe una de las cosas? ¿Sabe cuando las iglesias paran de crecer? Cuando se vuelven unas iglesias religiosas. Ajá, amén. Critican a todo el mundo cómo viene vestido. Uy. Critican a todo el mundo cómo viene a la iglesia. Hermanos, si la iglesia es un hospital, ¿qué es lo que va a venir? Enfermos. Ahí va a llegar el borracho, el drogadicto, la lesbiana. Ahí va a llegar el homosexual. Ahí va a llegar el marihuano, el Amén. Nosotros tenemos que tener amor de Cristo. Amén. Bienvenido. Entra. Así como tú eres, así Cristo te ama y Él te va a cambiar. ¿Acaso usted no llegó de la misma manera a los pies de Cristo? Amén. ¿Qué le hace pensar que Dios va a ser diferente? Amén, amén. Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Amén, amén. Dios está interesado en salvar las almas. Pero si nosotros nos volvemos una iglesia religiosa, nadie se va a salvar. Nada. Nadie. Lo que vamos a hacer, vamos a reciclar hermanos religiosos que se salen de otras iglesias porque ya no hacen lo que ellos quieren. ¡Ay, santo! Y nos vamos a venir reciclando. Va a haber una gran migración. Este cristiano se va de esta iglesia para la otra iglesia y el de la otra iglesia se viene para esta iglesia. Uy, uy, uy. Hoy sí. Machacapiña dijo Cantú. Entonces, ¿dónde es que estamos implantando nosotros el reino de Cristo? ¿Dónde están las almas nuevas que no han entrado en el reino como tú y yo? Ajá. Esas son las que dice la palabra que debemos de entrar, debemos de forzarlos porque entren. Amén. Pero si nosotros somos religiosos, Uy. los vamos a contaminar. Amén, así es, correcto. Imagínense que yo venga y le diga a alguien, mire hermano, para que usted entre al reino de Dios, póngase esta corbata. Uy, no. Así me dijeron a mí, yo no me la quise poner. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama religiosidad y eso Ajá. se llama obras. Amén. Y nadie es salvo por obras. Así es, Para que correcto. nadie se gloríe. Hoy sí. Sacudió el árbol. No todas las iglesias son iguales. Amén, amén. No todos los ministerios van a fluir de la misma manera. Amén. Dios no hace clones, Dios hace una sola iglesia. Amén, así es, La iglesia que aleluya. mantenga la doctrina de la santidad. La iglesia que mantenga la doctrina de la salvación. Esas son las iglesias, esa es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Yo me figura cuando Dios llamó a Moisés y le dice, párate enfrente del Mar Rojo, porque yo voy a sacar a este pueblo de Egipto. Y llegan y Moisés le dice, Señor, pero nos vamos a ahogar y detrás de nosotros vienen los carros de Faraón. El Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ajá. Y él le dice, Señor, una vara. Para Dios salvar a una generación, usó una vara. Ajá. Y le dijo, extiende tu vara. Y él la extendió y el mar se abrió. Pero más adelante, cuando Dios levanta a Josué, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Punto y aparte. Vamos a hablar de otra cosa. Ajá. Ahí está, para Ahora le dice, levántate tú y mete a este pueblo a la tierra que yo les he prometido. Pero no le da una vara en la mano. No le da una vara. ¿Cuál es la orden que le da? Le dice, cuando vengan los levitas que lleven el arca del pacto sobre sus hombros. Entonces, dice la palabra que cuando ellos pusieron sus pies sobre el río Jordán se abrió. Se abrió. Amén. Dios rompió una tradición. ¿Sabe cuánto pegaríamos ahorita por una estillita de la vara de Moisés? Ah. Así como somos de religiosos nosotros. Aleluya. ¿Dónde está la vara de Moisés? En el arca. ¿Por qué no se la dio Moisés a Josué y le dijo, toma, te va a servir para el ministerio? Ajá. Aleluya. Cada iglesia que Dios levante tiene que ser diferente y tiene que ser parida del Espíritu. Dios le va a dar la estrategia que necesita.
va a estar anclada en la palabra, va a estar parada en la sana doctrina. Y cuando una iglesia está parada en la sana doctrina, no hay diablo que se meta. ¿Sabe por qué? Porque se empieza a manifestar, porque el diablo ve la santidad de Dios, ve la santidad de Dios, ve la libertad de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nunca va a hacer lo mismo. Dios no es tradicional, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios siempre va a venir a hacer la obra que Él dijo que iba a hacer. Amén, amén. Nosotros Aleluya. somos los que tenemos que menguar para que Él crezca. Amén. Cuando Amén, nosotros amén, menguemos, gloria a Dios. cuando nosotros menguemos, Dios se va a levantar de una forma Aleluya. que tú no te lo imaginas. Amén, aleluya. Van a entrar almas por esa puerta. Y desde que entren van a entrar danzando en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Van a entrar palpando, van a decir, aquí está Dios, aquí está Dios, yo lo puedo sentir. Hay presencia de Dios en esta casa. ¿Sabe por qué? Porque la santidad no es externa. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la santidad es del Espíritu. Ahí se van a manifestar los demonios. Gloria a Dios. Ahí se van a romper las cadenas, ahí se van a salvar las almas, ahí se va a regenerar el ser humano, ahí va a fluir la palabra, ahí van a fluir los dones del Espíritu, va a haber palabra de profecía derecha y izquierda. La gente misma va a tener miedo a pararse delante suyo porque sabe que por el Espíritu Dios le va a sacar los trapitos al sol y le va a decir, arregla tu vida, no vengas de sinvergüenza a la casa del Señor, tú ya sabes hacer lo bueno. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te estoy instruyendo, te estoy exhortando delante de Dios. Recíbelo. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que silencio, papá. Aleluya. Hoy sí. Debemos de gozarnos con las partes que el Señor nos ha llamado a hacer. Cada ministerio le dará cuentas al Señor por lo que ellos están haciendo. Cada ministerio se presentará, dice la palabra del Señor, que todos los pastores se presentarán delante del pastor de pastores y presentarán sus rebaños. Ajá. Y dice que Él los apacentará. Aleluya. Hermano, yo sé que mi tono de voz muchas veces es muy fuerte. Aleluya. Pero a mí usted nunca, y le pido al Señor que nunca me deje usar palabras soeces en su altar. Que nunca me permita herir un alma. Que no me permita gritar algo que no es conforme a la palabra de Dios. Correcto. Mi cultura está muerta junto conmigo, de donde yo soy. Dios mío, hermano, usted ha oído hablar un salvadoreño, no dice una palabra Ajá. sin mencionar unas 3 malas. Ajá. Pero yo no puedo meter mi cultura en el reino de los cielos. Yo no puedo meter mi cultura. Yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios. Yo no tengo que meter lo que yo traigo heredado de la casa de mis padres dentro de la iglesia de Dios, porque entonces Dios no está siendo formado en mí. Amén. Yo no estoy siendo conforme a la imagen de Dios. Nosotros debemos de menguar cada día para que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Amén. Amén. Voy a ir terminando. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que haya una negación total y absoluta en nuestra vida para que Dios se manifieste en nosotros y por nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que haber una negación absoluta, no solamente como cristianos, sino como siervos de Dios. Muchas veces las ideas del mundo no funcionan dentro de la iglesia. Tenemos que pedir revelación del Espíritu Santo para decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué voy a hacer? Como decía la pastora ahora, Dios empezó diferente el culto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo guiando. Él conoce los corazones, Él conoce las necesidades. ¿De qué le sirve a usted que venga otra vez religiosamente como estaba todos los sábados a cantar y no pase nada? Amén. Pero si Dios se lleva las cargas, pero si Dios salva una alma, pero si Dios se mueve, entonces nosotros estaremos en la guianza del Espíritu. No todos los cultos tienen que ser iguales.
Hay muchos cultos que deberíamos de empezar orando y orando y orando hasta que la presencia del Señor rompa los cielos. Hay muchos cultos que debemos de empezar adorando a Dios con música suave, de adoración, de exaltación al Señor, reconociendo que Él es alto y sublime, reconociendo que Él merece toda la gloria, toda la honra. Y hay veces que debemos de subirnos en el caballo, como la tribu de Judá, agarrar nuestra espada, agarrar nuestra jabalina, nuestra lanza y hacer guerra y danza espiritual. Que las cadenas se rompan, que las cadenas y las ligaduras se rompan. Por eso dice la palabra del Señor que cuando iban a la guerra era la tribu de Judá la que iba rompiendo brechas. Amén. Era la tribu de la que cantaba, que adoraba, que bendecía el nombre del Señor. Ellos iban adelante abriendo brechas. Detrás de ellos venían los levitas con el arca de la presencia del Señor. Detrás de una buena alabanza sigue la presencia del Señor. Amén. Tiene que haber una negación completa y absoluta delante de Dios en nuestra vida. Si nosotros queremos cambiar, si ya no queremos seguir igual, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Vaya conmigo a Filipenses y con esto voy a ir terminando. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Póngase de pie en esta noche. Yo siento la presencia del Señor. Cierra sus ojitos y escuche lo que le voy a decir. Que haya en ti el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. No estimes dónde estás, dónde Dios te tiene, qué posición ocupas en la iglesia. No estimes eso como cosa que aferrarse, sino que despójate de ti mismo y toma una forma de siervo. ¿Sabe qué quiere decir siervo? Esclavo. Esclavo. Aquel que ya no hace lo que quiere, sino que hace lo que su Señor manda. Aquel que hace lo que su Señor le manda y no lo que él piensa, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la condición de hombre, humíllate. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Humíllate delante de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre
Deja que el Señor te ministre en esta noche. Dame 5 minutitos, no más hora ahí donde estás. No más hora al Señor. Dile, Señor, es necesario. Es necesario, Señor, que tú crezcas. Yo veo mucho de mí en mí, Señor. Yo no veo mucho de ti. Es necesario que yo mengue. Es necesario que yo mengue. Es necesario que yo quite lo mío de en medio, para que lo tuyo se manifieste, Señor. Es necesario que yo mengue. Es necesario que yo me humille. Mi socorro Y revanza y avanza. en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Es necesario. Es necesario para ir al próximo nivel. Es necesario para ir al próximo nivel Porque tu diestra que haya más de Cristo en ti. me ha sostenido. Es necesario que haya más de Él en ti. Porque tu diestra Dile, Señor, me despojo en esta hora. me ha sostenido. Señor, me despojo. Porque he entendido, Señor, que el único grande eres tú, Padre. Madrugada yo Levanta tu voz al Señor. buscaré a ti. Levanta tu voz en esta hora. Deja que ese murmullo divino de tus labios suba delante de la presencia del Señor. Deja que la unción divina golpee una vez más tu puerta. Dile, Señor, entra. Dile, Señor, aquí estoy. Hoy, Padre, es necesario que tú mengues. Es necesario que tú mengues, hermano. Es necesario que nosotros menguemos para que lo de Cristo pueda levantarse. Yo no sé si alguien siente en esta hora reconciliarse con el Señor. Yo no sé si alguien se ha apartado de los caminos. Yo no sé si alguien te empujó para que te salieras. Yo no sé si fuiste débil y no soportaste la prueba. Yo no sé si alguien te hizo algo. Pero si esta noche tú vienes y lo dejas a los pies de Cristo, Dios tomará el control desde este momento en tu vida y te hará un nuevo hombre y una nueva mujer, y seguirá lo que Él ha empezado haciendo en tu vida. Si hay alguien que en esta noche quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien que no dejó que el Señor creciera, tal vez alguna cadena, alguna atadura, esta es la noche. Esta es la noche, no estás aquí por casualidad. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él fue el que puso el deseo para que tú vinieras a este lugar.